Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, el domingo pasado nosotros comenzamos esta nueva serie, hicimos una introducción, no entramos directamente al tema, pero sí hicimos una introducción y estuvimos hablando acerca del primer movimiento del Espíritu Santo, hablando del Nuevo Testamento, hablando realmente de qué es el primer movimiento que hace el Espíritu Santo en la vida de cualquier persona, de cualquier comunidad. ¿Cuál es el primer movimiento que el Espíritu Santo hace para que Dios se mueva en donde tiene que moverse? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que dijimos que podría también llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que en el libro de los Hechos mueve a tantas personas, a tantas gentes para establecer cosas que son sobrenaturales. Entonces es el Espíritu Santo moviéndose en las personas moviéndose con el Espíritu Santo, atraídas por lo que el Espíritu Santo comienza a hacer en sus vidas y siendo sensibles a esas voces del Espíritu Santo, entonces comienzan a moverse. Entonces podría bien ser que este libro se llamase Los Hechos del Espíritu Santo. Y pusimos una base muy sólida en lo que estuvimos hablando para hablar acerca del poder del compañerismo. Y estamos solamente hablando de un pequeño repaso porque quizás necesitamos recordar esa base. No me voy a demorar mucho en esto, pero quiero que recuerden que estudiamos o vimos dos cosas muy importantes. Dos cosas muy importantes. Primero, que el Espíritu Santo fue el poder detrás del ministerio de Jesús. Eso fue lo primero. El Espíritu Santo fue el poder detrás del ministerio de Jesús. Pero la segunda parte que nosotros vimos es que el poder del el Espíritu Santo también fue el poder detrás de la vida de los apóstoles después. Y el Espíritu Santo entonces es el poder que ahora debe estar en cada uno de nuestros ministerios. Y en cada una de estas cosas que vimos, sea que el poder del Espíritu Santo fue detrás del ministerio de Jesús o que el poder del Espíritu Santo estuvo detrás del poder de los apóstoles, nosotros nos dimos cuenta que hay dos movimientos que hace el Espíritu Santo. Hay dos movimientos que deben estar también presentes hoy cuando nosotros estamos en contacto, entramos en contacto con las cosas de Dios. Y dijimos que el primer movimiento del Espíritu Santo fue llevar a Jesús al desierto. ¿Y para qué fue llevado Jesús al desierto? Para orar, para ayunar y también para ser probado. Es decir, para que Él pudiera confrontar, para que Él pudiera luchar contra el enemigo. Él fue entrenado. Y dice Lucas 4:1, y no van a aparecer estas citas ahí en las pantallas, quizás completas, pero yo espero que sí no se me haya quedado ninguna porque son del repaso. Pero en Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y luego el versículo 14 dice que Jesús volvió otra vez del desierto, ¿no es cierto? Volvió, pero en el poder del Espíritu. Vino lleno del poder del Espíritu a Galilea. ¿Cuándo había sido lleno? Cuando el bautismo en el Jordán. En ese poder Él fue llevado al desierto. Allí oró, ahí Él ayunó, ahí Él fue probado, pero no fue vencido. Porque cuando regresó, el poder aún aumentado estaba ahí en la vida de Jesús. El poder del Espíritu entonces estaba con Él. Y dice que se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Ahora viene el segundo movimiento del Espíritu Santo. El segundo movimiento fue cuando el Espíritu empezó a traer sobre Jesús ese poder. Y entonces habían sanidades, habían liberaciones. Vimos que hasta había prosperidad en los negocios. El Señor prosperó los negocios de los discípulos, estos que eran pescadores, que estaban mal y tuvieron una pesca milagrosa por seguir instrucciones de Jesús. ¿Y qué pasó con todo eso? Que eso atrajo una multitud de personas hacia Jesús. Vino un montón de gente, venían cada vez más personas. Al final del ministerio de Jesús, entonces Él da una gran comisión a los discípulos. Él da la gran comisión. Pero Jesús les advierte: oiga, escuchen, tienen que hacerlo
tienen que pasar por lo mismo que yo pasé, primero deben ser llenos del Espíritu Santo. Ustedes deben hacer las obras que yo he hecho. Deben hacerlo en la forma que yo lo he hecho. Lo primero es que ustedes necesitan, ni se atrevan a comenzar a hacer algo sin haber sido llenos del Espíritu Santo. En Hechos 1, 4, 5 dice, y estando juntos, y esto es Jesús ya había resucitado, pero los discípulos estaban ahí reunidos, un poco temerosos, porque pensaban que de pronto les podían hacer también algo a ellos. Habían matado a Jesús, pero Jesús había resucitado. Todavía no había ascendido a los cielos, pero dice que estando juntos les mandó Jesús que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego, entonces, sí viene ese bautismo y vemos en Hechos capítulo 2 cómo fue ese suceso tan importante en Pentecostés, cuando estaban celebrando Pentecostés. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Diga todos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, entonces, ¿qué es lo que está pasando? El Espíritu Santo comienza a hacer el poder también detrás del ministerio de los discípulos, de los apóstoles. Y la primera cosa que el Espíritu Santo les autoriza a hacer es que estén unánimes en la oración, que estén ahí ayunando y también enfrentando la prueba, porque están pasando por la prueba de Jesús que se va, que han estado con ellos, que Él es el que les ha ayudado, que es el que ha estado haciendo todo. Ahora están desafiados a seguir la obra de Jesús, pero hay peligros, hay precios que pagar, pero ellos están también siendo llenos para que puedan pasar la prueba, como Jesús fue lleno para pasar la prueba. Y sus palabras entonces eran palabras, las palabras de los discípulos comenzaron a ser palabras de autoridad y comenzaron a ser palabras de poder, ¿verdad? Bueno, así debe ser cada persona que comienza a creer y a tener una relación con Dios. Nosotros, el Espíritu Santo, hoy se está moviendo otra vez entre nosotros. Algo está pasando aquí. Es el Espíritu Santo moviéndose nuevamente sobre nosotros y cosas maravillosas. Entonces comienzan a pasar y el Espíritu primeramente nos ha estado llamando para que nosotros oremos, para que nosotros ayunemos y claro, para que nosotros entonces seamos fortalecidos por las pruebas que nosotros tengamos que pasar. Estamos viendo cosas difíciles, estamos viendo las señales de los últimos tiempos, estamos sintiendo dolor, tristeza por las cosas que en otras naciones y en otros pueblos se están sufriendo o en otros estados o en otros hogares. Estamos sufriendo todo ese dolor. Pero segunda de Crónicas 7:14 que leímos hace un momento, sobre lo cual nosotros oramos, dice que si nos humillamos como pueblo de Dios, si nosotros nos humillamos y oramos y buscamos el rostro de Dios, nos convertimos de nuestros malos caminos, es decir, nos arrepentimos de las cosas malas, de la idolatría, de la maldad que estamos viviendo y no solamente de lo propio que estamos haciendo, sino de lo que están haciendo nuestras familias, de lo que están haciendo nuestros vecindarios, de lo que está haciendo a veces mal nuestra iglesia. Si nosotros no nos arrepentimos de lo mal que están haciendo nuestras naciones, hoy vamos a tener problemas, pero si nosotros nos arrepentimos, dice el Señor que Él va a oírnos. Él va a oír desde los cielos, Él va a perdonar nuestros pecados, Él va a darnos protección, Él va a sanarnos. Estamos viendo esos tiempos. Son pruebas para nosotros, pero Él quiere traer su Espíritu para que nosotros no tengamos el temor, sino para que nosotros seamos desafiados. Para mí personalmente, si el Señor viniera hoy, si es que estamos viendo realmente el último día y el Señor viniera, yo ganaría, me voy para el cielo.
Y muchos de ustedes también, yo creo que todos, ojalá, ¿verdad? Pero queremos sentir como Dios siente. Él quiere que aún más personas puedan proceder al arrepentimiento y puedan salvarse. Y ese es el desafío que nosotros tenemos. Tenemos que seguir trabajando para que muchos se salven. Hermanos, desde la fundación de esta iglesia, recuerden que Dios habló diciendo, esta será una iglesia donde yo pueda hacer lo que quiero hacer. Recuerden eso, porque en estos momentos necesitamos tenerlo muy presente. A pesar de las pruebas, debemos seguir adelante, orando, ayunando, para movernos según se mueve el Espíritu en este momento. Y que entonces Dios pueda hacer aquí en este lugar lo que Él quiere hacer. Y cuando yo digo en este lugar, es en cada una de nuestras vidas. Porque somos todos una sola iglesia. Dios siempre tiene el control. Gracias a Dios por todos los que aceptaron la invitación y cumplieron de orar esta semana. Gracias a Dios por los que vinieron el miércoles a orar. Gracias a Dios por los que estuvieron aquí el sábado a orar. Gracias a Dios por los que no pudieron venir, pero estuvieron orando en sus hogares o en otros lugares. Estuvieron orando, ¿sí? Porque tenían un desafío de orar, de ayunar, de ser fortalecidos para las cosas que tienen que venir. Y entonces vamos a seguir aquí lo que es la predicación, lo que es la enseñanza. Hasta ahorita puro repaso. Pero terminamos nosotros y estuvimos mirando este pasaje de Hechos 2:41 al 47. Tenemos mucho más que decir de este pasaje. Y entonces vamos a mirar este pasaje. Por favor, mire las pantallas, sígalo con cuidado. Quiero que usted lo vaya a ir leyendo mentalmente conmigo. Usted lo puede ir declarando para su vida. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Tal vez cuando ellos predicaron habían mucho más, pero los que recibieron fueron 3,000. Esos fueron los que recibieron. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice que el Señor añadía, ¿qué? Diariamente, cada día. El Señor añadía cada día, diariamente. Es el Señor el que añade. El Señor es el que añade, ¿verdad? Pero eso no excluye que nosotros no estemos cumpliendo la gran comisión que nos fue encomendada. Eso no quiere decir que nosotros no estemos haciendo lo que tenemos que estar haciendo. Ellos eran 120 y pasaron a ser 3,120. Porque ellos salieron y hablaron a las personas de lo que el Señor estaba haciendo en sus vidas. De las maravillas que Dios estaba haciendo, de quién era Jesús. Y nosotros, hermanos, somos los instrumentos de Dios, los instrumentos que Él va a usar para añadir a otros a su iglesia. Diga conmigo, una familia trae otra familia. Los 3,120 fueron los que se bautizaron. Los 3,120 es los que de ellos dice que perseveraban. Está hablando acerca de los que habían creído. Ellos comenzaron a perseverar. Somos nosotros quienes voluntariamente debemos estar perseverando. ¿En qué? Versículo 42, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, esto va a causar cosas. Eso va a traer resultados. Y ahí están los resultados.
En los versículos 43 a 46, nosotros vemos que hubo temor, no miedo, hubo temor al Señor. O sea, hubo un sentido de gran reverencia sobre cada persona cuando sentían que estaban invocando al Señor, queriendo entrar en su presencia, que sentían que Él venía a sus vidas, experimentaron que Dios era real, que estaba siempre presente y comenzaron a gozarse en la presencia del Señor. Ese es el temor a Dios. Y dice también que se manifestaron muchas señales y muchas maravillas hechas a través de los apóstoles. El poder se estaba manifestando porque la unción había llegado sobre sus vidas. Y la palabra que se predicaba entonces era respaldada por esas señales, por esos prodigios, por esos milagros. Dice también que la gente entonces cuando pasaba tiempo libre estaban juntos. Ellos tenían sus trabajos, ellos tenían sus ocupaciones, pero luego ellos estaban juntos. Ellos se encontraban, estaban hablando entre ellos. ¿Por qué había ese deseo de estar juntos? Porque juntos habían encontrado algo que necesitaban. Habían encontrado compañerismo. Diga eso, compañerismo. Ellos habían encontrado apoyo, ellos habían encontrado aceptación. Habían encontrado en Jesús y en su iglesia esas cosas. Estaban encontrando eso y se gozaban y por eso querían estar juntos. Dice aquí también que el poder del egoísmo se rompió. Ellos compartían con libertad lo que tenían, con aquellos que tenían necesidades. Eran solidarios, no tenían envidia, no había egoísmo. Y ¿saben una cosa? Todo eso salía del corazón, como nosotros hemos visto y se ha recalcado en la televisión y en noticieros y todo eso que ha pasado con los mexicanos en esta desgracia. Es que nadie les está obligando. Nadie les está diciendo es que tienen que hacerlo. Nadie les está manipulando, no. De corazón, así lo hacían ellos. No como que les mandaron. No como que les manipulaban los líderes para hacer eso, no. Dice que ellos iban al templo, a lo que es se reunía la iglesia. Iban al templo de los judíos. Ellos iban ahí donde se reunían todos los creyentes judíos. Todavía la iglesia no existía como iglesia como la conocemos hoy, pero estaban haciendo la iglesia. Y ellos iban al templo todos los días, allí para encontrarse con Dios. Allí ellos pensaban que estaba la presencia de Dios. E iban cada uno también luego a sus hogares, porque sabían ahora que la presencia de Dios también podía estar en sus hogares. Iban juntos y compartían. Y estos dos hacían una taquiza de cordero y los otros hacían unas pupusas de otra cosa. Y ahí estaban, y esos otros dos iban para la casa de este otro y hacían otra cosa, quizás una bandeja paisa, yo no sé. Pero lo que sí sé es que aquí dice que ellos estaban compartiendo juntos. Y cuando comían, no comían de cualquier manera, no comían solamente para saciar la hambre, no comían solamente por engordar más, sino que comían con agradecimiento, dice con sencillez de corazón. Estaban contentos estos creyentes judíos estaban siendo oprimidos en un tiempo por los romanos que les cobraban tantos impuestos, pero aún así comenzaron a sentir gozo. Comenzaron a sentir que eran felices, encontraron lo que estaban buscando sus corazones. Ellos no se quejaban, no se estaban quejando, sino que estaban alabando a Dios, porque ellos habían encontrado la verdad en Jesús y en la vida familiar de Dios o en la familia de Dios. Ahora ellos estaban viendo lo que era verdaderamente la familia de Dios, que era la familia de los creyentes. Ahora, esta forma de vida que ellos comenzaron a tener, estos cambios que comenzaron a ocurrir en su estructura familiar y en la estructura de sus vidas, les dio favor con todos los que estaban a su alrededor. Y dice entonces la palabra que el Señor añadía diariamente a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Saben qué es eso? El Espíritu moviéndose. El Espíritu se estaba moviendo. Hermanos, Dios quiere
que hagamos estas cosas otra vez hoy. Dios nos está llamando a hacer esas cosas otra vez hoy. Ahora vamos a enfocarnos en el compañerismo. Y vamos a ir nuevamente a Hechos 2:42. En Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso dice el versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. Comunión es la misma palabra que compañerismo. Esa es la misma palabra. Compañerismo y comunión es la palabra griega koinonía. La palabra koinonía viene se traduce como compañerismo o como comunión. Pero este compañerismo, diga compañerismo. Este compañerismo no era tanto socializar. Y no estoy diciendo que socializar es malo. Socializar es muy bueno. La pasamos muy bien cuando nos reunimos para socializar. Pero no se reunían solamente para eso. Eso no era el propósito de sus reuniones, aunque socializaban. Mire, en el solo socializar, ellos no iban a encontrar, ni nosotros podemos encontrar, solamente en el socializar, que nosotros no vamos a encontrar lo que nosotros buscamos experimentar. O sea, lo que usted realmente necesita experimentar no lo va a encontrar por venir aquí a comer tacos, hermano. Usted necesita algo más que eso, que venir y sentarse a hablar con la gente. Y hablar de las cosas que están pasando allá afuera y de que la moda y que nada de eso. Su compañerismo era con profundas verdades espirituales. Así era su compañerismo. Su compañerismo eran porque ellos estaban creyendo una misma verdad y querían hablar de esa verdad. Su compañerismo es porque ellos querían compartir acerca del Mesías. Porque ellos querían compartir acerca de la gran comisión que el Señor les había dado. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a visitar? ¿A quién vamos a predicar? Ellos se reunían para eso. Cuando compartían el uno con el otro, eso era lo que querían discutir. La comisión era lo que ellos querían cumplir. Eso era lo que llenaba sus corazones, lo que era la salvación y todo el alcance de la salvación. Todo lo que va a cambiar la vida de las personas. Porque salvación, hermanos, verdaderamente nos pone a nosotros dentro de la familia espiritual. Una familia con intereses comunes. Una familia con intereses altamente espirituales. Nosotros queremos ese ambiente en donde nosotros queremos crecer. Nosotros queremos ese ambiente en donde podemos madurar, en donde nosotros podemos desarrollar diferentes maneras de servir, ser discipulados y también hacer discípulos. Eso es crecimiento, eso es madurez en nuestras vidas. No solo es compañerismo, tampoco, es doctrina también. Es compañerismo y es doctrina. La doctrina, dice aquí, la doctrina de los apóstoles. Compañerismo, había doctrina de los apóstoles en ese compañerismo. O sea, doctrina, compañerismo entre nosotros van juntos. Ahí es donde Dios se mueve. Los apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué la doctrina de los apóstoles? Porque los apóstoles son los enviados. Son los que Dios ha asignado. Son los que Dios les ha dado autoridad. Entonces, por eso es la doctrina de los apóstoles. Un apóstol es alguien que ha sido enviado a nosotros, es un mentor para nosotros. Es uno que tiene ya ciertas experiencias, que tiene mayor conocimiento, que tiene mayor instrucción, que tiene dones y que comienza a trabajar con nosotros, a discipularnos. Entonces nosotros permanecemos con ellos en la doctrina que ellos nos están enseñando, siendo fieles a la doctrina. Y esa conexión produce crecimiento. Si perseveramos en esto, en compañerismo y en doctrina,
nosotros vamos a crecer. ¿Lo puedes entender? Estoy hablando claro en esta mañana. Hechos 1, versículo 14 al 26 dice esto. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, o sea, no había discriminación, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Jesús tuvo hermanos porque María tuvo hijos después de Jesús. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, pero los hermanos en la fe, los otros creyentes, y dice el verso 24, vamos a brincar hasta el verso 24, dice, llorando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Es que cuando Judas falló, quedó incompleto el equipo. Tenían que armar el equipo, necesitaban otro delantero. Y entonces buscaron ese delantero y echaron suertes porque todavía el Espíritu no había venido sobre ellos. Ni se atreva usted otra vez a jugar con los dados para eso, porque ya el Espíritu Santo vino y ya no hay que echar a suerte nada. Aunque Dios estaba manejando ese asunto también, ¿verdad? Pero esto es lo que hay que recalcar de esto que la palabra nos está mostrando. Si alguien falta, necesitamos llenar ese vacío. Cuando alguien no está haciendo la función, necesita ser reemplazado. Cuando alguien no está haciendo el trabajo, nosotros tenemos que pedir a otro que lo haga. Tenemos diferentes tareas, ¿verdad?, que hay que hacer. Necesitamos cumplir todas las tareas. Todos debemos estar haciendo nuestra parte, pero debemos hacer cada uno nuestra parte a la manera de Dios. Eso quiere decir que es según la doctrina, por eso estudiamos doctrina, porque no lo hacemos de cualquier manera, lo hacemos de acuerdo a la doctrina. Algunos solamente están para socializar. Y otra vez, no hay nada malo con socializar, pero si socializamos solamente para buscar lo propio, estamos en problemas. Si nosotros estamos buscando solamente oír voces extrañas que nos guíen, si venimos solamente para oír cosas que son extrañas a la doctrina y no para oír la voz del Espíritu, esa socialización no es compañerismo. Mira, aquí encontramos el ejemplo de Judas. Y Judas fue guiado por el amor al dinero y perdió su lugar por 30 monedas de plata. Pero peor que perder 30 monedas o perder la vida, es que perdió la gracia de Dios, perdió la eternidad, perdió el plan de Dios para su vida. Usted no está aquí para perder su vida. Usted no está aquí para perder el plan de Dios para usted, por ser manejado por sus propios deseos, por ser manejado por su carne. Usted está aquí para ser movido por el Espíritu Santo de Dios y para hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas. ¡Wow! Usted ha sido llamado para ser un compañero de todos los demás, no para ser alguien aislado, y ser fortalecido y hacer su parte. Y el compañerismo te da una ventaja. El compañerismo te da un apoyo para ser parte del equipo y para que trabajemos juntos, perseverando en la doctrina de los apóstoles y en la común unión unos con otros.